Números índices. Mi nombre es Joana Elizabeth Parrapar. ¿Qué se entiende por números índices? Son una medida estadística que permite comparar una magnitud simple o compleja en dos situaciones diferentes respecto al tiempo o el espacio. ¿Cómo se hace la selección del periodo base para un índice de precio? Entonces, primero se determina un conjunto de productos o servicios que se va dentro del índice. Se recolectan los precios de estos productos en un determinado periodo. Se selecciona uno de los periodos como periodo base al cual se le asigna eh, valor de 100. Se comparan los precios de los productos en los demás periodos con los precios del periodo base. Y depende de los productos o servicios que se incluyan los precios disponibles para los diferentes periodos. ¿Cómo se forma el índice de precios para un artículo en particular? Entonces se define el artículo a recopilar, datos de precios, seleccionar el periodo base, calcular el índice de precios que se utiliza por medio de la fórmula del índice de las Peires, que es el IPL, donde se toma la sumatoria del periodo actual contra el periodo base, para la cantidad de base, y precios viejos por cantidades. ¿Cómo se calcula la media aritmética simple de los precios relativos? Entonces se calcula de la siguiente manera. Se obtienen los precios relativos, se suman los precios relativos, divide la suma por el número de observaciones y se obtiene la media aritmética. ¿Qué son y cómo se forman los precios agregados ponderados? Son una medida de precios que tienen en cuenta la importancia relativa de diferentes elementos o componentes dentro de datos. Asimismo, se puede calcular por el medio ponderado de los precios y obtener la medida más precisa de los cambios a nivel general de precios. Se halla identificando los elementos o componentes, asignar pesos a los elementos, obtener los precios de cada elemento, calcular los precios ponderados y sumar los precios ponderados. ¿Qué es y cómo se calcula el índice de precios al consumidor? Es una medida estadística utilizada para estimar los cambios a nivel general en los precios de los bienes y servicios que se consumen dentro de una población y se utiliza como una herramienta para medir la inflación y monitorear el poder adquisitivo de los consumidores. Y esta es la fórmula con la cual se realiza la medición. ¿Cómo cambiar la base de un número índice? Entonces tenemos que se hace por medio de esta fórmula donde se obtiene el número de índice original, se determina la nueva base deseada, se calcula el factor de cambio de base y el factor de cambio es igual a la nueva base sobre la base original por 100 y se aplica el factor de cambio. ¿Cómo transformar los números índices a base fija? Entonces, para transformar los números de índice a una base fija, se siguen los siguientes pasos, que es obtener el número de índice original, determinar la nueva base fijada, calcular el factor de transformación de base, que es igual a la nueva base fija dividido el valor inicial del índice en el periodo base por 100. Se aplica el factor de transformación a los índices y se obtiene la nueva base fija. ¿Cómo transformar números en índices variables? Entonces no es posible realizar la transformación de números índice a una base variable. La base del número de índice es un valor constante que elige como referencia para calcular los cambios relativos. Sin embargo, se puede obtener una comparación entre diferentes bases en un mismo índice y se puede calcular números de índices adicionales utilizando diferentes bases. Gracias.